Le confesé mi amor y ella publicó: «Qué asco», se me declaró el rarito. Me llamo Aarón y esta historia ocurrió hace poco más de un año, cuando trabajaba en una empresa dedicada a la venta de muebles para el hogar. Era una empresa bastante grande, con un área de exhibición donde los clientes podían recorrer diferentes salas, comedores, dormitorios y oficinas antes de decidir qué comprar. También había un enorme almacén y una zona administrativa en la parte trasera del edificio. Yo trabajaba en el área de ventas. Nunca fui el mejor vendedor del equipo. No porque no conociera los productos o porque no hiciera mi trabajo, sino porque soy una persona bastante reservada. Me cuesta iniciar conversaciones con desconocidos y mucho más si debo sonar convincente. Sin embargo, con el tiempo aprendí a compensar esa timidez escuchando con atención a los clientes. En lugar de presionarlos para comprar, trataba de entender qué necesitaban realmente. Curiosamente, ese método funcionaba bastante bien. Mis compañeros decían que yo era el tranquilo. Mientras otros hacían bromas, hablaban fuerte o competían por quien vendía más ese mes, yo prefería mantenerme ocupado organizando catálogos, revisando inventarios o estudiando las especificaciones de los nuevos modelos. No tenía muchos amigos dentro de la empresa. Me llevaba bien con todos, pero existía una diferencia enorme entre llevarse bien con alguien y tener confianza. Mi rutina era muy sencilla. Llegaba temprano. Preparaba mi escritorio. Revisaba los pedidos pendientes. Atendía clientes. Volvía a casa. Y repetía exactamente lo mismo al día siguiente. No era una vida emocionante, pero me gustaba esa tranquilidad. Hasta que Wendy apareció. Ella entró a trabajar como asesora de ventas unas semanas después que yo cumpliera mi segundo año en la empresa. Recuerdo perfectamente el primer día que la vi. No porque hubiera sido un momento romántico o algo parecido. Simplemente llamó la atención de todos. Era una persona muy sociable. Saludó prácticamente a cada empleado como si ya los conociera desde hacía años. Sonreía con facilidad, hacía preguntas, recordaba los nombres rápidamente y parecía sentirse cómoda incluso en un lugar completamente nuevo. Yo, en cambio, apenas levanté la mano para saludar cuando nos presentaron. Ella sonrió. «Mucho gusto, Aarón». «Igualmente». Eso fue todo. Pensé que esa sería nuestra única conversación durante bastante tiempo. Me equivoqué. 2 días después estaba acomodando unos catálogos cuando escuché su voz detrás de mí. «¿Siempre eres tan serio?». Me giré sorprendido. «¿Perdón?». Ella soltó una pequeña risa. «Llevo 2 días aquí y creo que no te he visto hablar con nadie». No supe qué responder. Era cierto. Ella continuó. «No lo digo como algo malo. Solo me dio curiosidad. Solo soy un poco tímido». «Ah, eso explica muchas cosas». Sonrió otra vez y comenzó a revisar unos muebles que estaban cerca mientras seguíamos hablando de cosas sin importancia. La conversación duró apenas 5 minutos. Pero fue la primera conversación espontánea que tenía con un compañero desde hacía mucho tiempo. Durante las siguientes semanas empezó a ocurrir algo curioso. Siempre encontraba una excusa para acercarse. A veces preguntaba dónde estaban ciertos documentos. Otras veces quería saber cómo funcionaba el sistema de pedidos. Incluso me preguntaba qué cafetería quedaba más cerca de la empresa. Al principio pensé que simplemente era amable con todos. Y era cierto. Pero también noté que conmigo hablaba un poco más. Empezó a sentarse cerca durante los descansos. Cuando coincidíamos en el comedor me preguntaba cómo iba el día. Si veía que estaba solo durante el almuerzo, se sentaba frente a mí. Nunca sentí que estuviera forzando la conversación. Al contrario. Parecía disfrutarla. Poco a poco dejé de sentir esos silencios incómodos que normalmente tenía con las personas nuevas. Con Wendy hablar resultaba sorprendentemente sencillo. Un día descubrimos algo que nos hizo reír bastante. Mientras esperábamos a que terminara una reunión del equipo, ella estaba viendo videos en su teléfono. Escuché una melodía que reconocí inmediatamente. ¿Eso es la banda sonora de Overwatch?
Ella levantó la vista completamente sorprendida. ¿Tú juegas? Asentí. Desde hace varios años. Abrió los ojos con emoción. No conozco absolutamente a nadie aquí que juegue. Yo tampoco. Empezamos a hablar durante casi media hora sobre personajes, mapas, actualizaciones y partidas competitivas. Era extraño. Normalmente me costaba mantener una conversación tanto tiempo. Con ella simplemente sucedía. Ese mismo fin de semana me envió una solicitud para jugar. Terminamos pasando varias horas en línea. Lo mejor era que nunca existían esos silencios incómodos. Podíamos hablar de cualquier cosa. Si perdíamos una partida, simplemente nos reíamos. Si ganábamos, celebrábamos como si hubiéramos conseguido algo enorme. Con el paso de los meses aquello se volvió una costumbre. Algunos viernes por la noche jugábamos hasta bastante tarde. No todos los fines de semana. Pero sí con frecuencia. Nunca interpreté aquello como una señal romántica. Solo pensaba que había encontrado una buena amiga. Aunque, siendo completamente sincero, empecé a esperar con ilusión esos momentos. Durante el trabajo también hablábamos mucho. Ella tenía una facilidad increíble para iniciar temas de conversación. Podía empezar hablando sobre un cliente complicado y terminar recomendándome una película. Un día la conversación tomó un rumbo inesperado. Estábamos acomodando unos folletos cuando vio un pequeño cuaderno que llevaba conmigo. ¿Qué escribes ahí? Intenté guardarlo rápidamente. Nada importante. Ella insistió. Vamos, ahora me dio curiosidad. Al final acepté enseñarle una página. No era un diario. Solo escribía pensamientos sueltos, frases que se me ocurrían y algunas reflexiones. Ella leyó una de ellas. Después otra. Y otra más. Finalmente levantó la vista. ¿Tú escribiste todo esto? Sí. Escribes muy bonito. Sentí cómo se me calentaba la cara. No estaba acostumbrado a recibir ese tipo de cumplidos. Solo son ideas. Ella negó con la cabeza. No. Se nota que te gusta escribir. Aquella conversación abrió otra puerta. Descubrimos que ambos disfrutábamos mucho la lectura. Aunque nuestros gustos eran diferentes, coincidíamos en algo. Los dos apreciábamos la poesía. Eso me sorprendió muchísimo. No esperaba encontrar a alguien de mi edad que hablara con tanta naturalidad sobre poemas. Ella incluso comenzó a recomendarme autores. En varias ocasiones intercambiábamos fotografías de páginas que nos parecían interesantes. Recuerdo una conversación en particular. Ella dijo: creo que la poesía dice cosas que una conversación normal nunca puede expresar. Esa frase se quedó dando vueltas en mi cabeza durante días. Cada vez que hablábamos descubría algo nuevo sobre ella. Le gustaban las noches lluviosas. Disfrutaba escuchar música mientras trabajaba. Le encantaban las librerías antiguas. Prefería regalar cartas escritas a mano antes que mensajes de texto. Cuando dijo eso, bromeé. Eso ya casi nadie lo hace. Ella respondió sonriendo. Precisamente por eso tiene más valor. No imaginaba cuánto iba a recordar esa frase después. Pasaron aproximadamente 8 meses desde que empezó a trabajar en la empresa. Durante ese tiempo nunca discutimos. Nunca dejamos de hablar. Nunca hubo señales de que algo estuviera mal. Nuestros compañeros incluso comenzaron a bromear diciendo que siempre nos encontraban conversando. Uno de ellos dijo una vez: ustedes parecen conocerse desde hace años. Ella respondió riéndose. Solo coincidimos en demasiadas cosas. Y era verdad. Demasiadas. A veces me preguntaba si era posible encontrar a alguien con tantos gustos en común por simple casualidad. Con el tiempo empecé a notar algo que intenté ignorar. Esperaba verla llegar cada mañana. Cuando faltaba al trabajo, el ambiente se sentía extrañamente vacío. Si pasaban varias horas sin hablar durante el día, me descubría buscando alguna excusa para acercarme. Eso me asustó un poco. Porque entendí exactamente lo que estaba ocurriendo.
Me estaba enamorando. No fue un momento específico. No hubo música de fondo ni una escena especial. Simplemente un día acepté una verdad que llevaba semanas intentando negar. Me gustaba Wendy. Y me gustaba mucho. Durante varias semanas decidí no hacer absolutamente nada. No quería arruinar una amistad que valoraba demasiado. Pensaba que era mejor guardar silencio. Sin embargo, ocurrió algo que cambió mi forma de pensar. Estábamos terminando la jornada cuando ella comentó que admiraba a las personas capaces de expresar lo que sentían. La mayoría guarda todo hasta que ya es demasiado tarde. No respondí. Ella continuó. Creo que siempre es mejor decir la verdad. Aunque el resultado no sea el que uno espera. Esa frase terminó de convencerme. Empecé a pensar que quizá tenía una oportunidad. No porque creyera que ella estuviera enamorada de mí, sino porque nuestra relación parecía construida sobre confianza, respeto y muchas cosas en común. No quería hacer una confesión impulsiva. Quería hacerlo de una forma que realmente representara quién era yo. Entonces recordé aquella conversación sobre las cartas escritas a mano. Y la poesía. Durante varios días llevé conmigo una libreta. Escribía un verso. Lo borraba. Volvía a empezar. No quería copiar poemas famosos. Quería escribir algo completamente mío. Algo sencillo. Honesto. Algo que hablara de la persona que ella había llegado a conocer durante todos esos meses. Cuando finalmente terminé la carta, la guardé cuidadosamente dentro de un sobre blanco. La llevé conmigo al trabajo durante casi una semana sin atreverme a entregársela. Todos los días pensaba. Hoy será. Pero nunca encontraba el valor suficiente. Hasta que una tarde, cuando ambos terminamos de cerrar una venta y el resto del equipo comenzaba a irse, sentí que esa era la oportunidad perfecta. Saqué lentamente el sobre del interior de mi mochila. Respiré profundamente. Caminé hacia donde estaba Wendy. Y con las manos temblando le dije que había algo muy importante que quería entregarle. Ella bajó la vista hacia el sobre. Lo sostuvo entre sus manos durante unos segundos antes de abrirlo con cuidado, como si quisiera evitar romper el papel. Yo permanecía frente a ella sin saber dónde mirar. Sentía el corazón latiéndome tan fuerte que apenas podía escuchar el ruido de la tienda. Sacó la hoja doblada. Primero leyó el poema. Después continuó con el resto de la carta. No levanté la vista durante varios minutos. Solo observaba el suelo mientras intentaba adivinar su reacción por el silencio que se había formado entre nosotros. Finalmente reuní el valor para mirarla. Su expresión me desconcertó. No estaba sonriendo. Tampoco parecía molesta. Tenía el rostro serio y los ojos brillantes, como si estuviera conteniendo el llanto, aunque ninguna lágrima llegaba a caer. Aquello me confundió. Pensé que quizá la había emocionado. O quizá simplemente estaba sorprendida. No podía saberlo. Ella respiró profundamente antes de doblar nuevamente la carta. La sostuvo contra su pecho durante un instante. Aarón. Su voz sonaba más suave de lo habitual. No esperaba esto. Sentí un nudo en la garganta. Lo sé. Ella volvió a mirar el sobre. La verdad, amo tu convicción. No respondí. Y también admiro lo valiente que fuiste para decirme todo esto. Por un momento sentí que el mundo entero desaparecía. Solo existíamos ella y yo. Mi mente empezó a llenarse de esperanza. Quizá no era un sí inmediato. Pero tampoco era un rechazo. Ella continuó hablando con calma. Es algo importante, y no quiero responder impulsivamente. Asentí. Necesito pensarlo antes de tomar una decisión. Aquellas palabras fueron suficientes para que una enorme tranquilidad recorriera mi cuerpo. No me había rechazado. Solo necesitaba tiempo. Eso era completamente razonable. Yo mismo habría necesitado tiempo para responder algo tan importante. Sonreí nerviosamente. Claro, tómate el tiempo que necesites. Ella también sonrió. Después dio un pequeño paso hacia mí.
Antes de que pudiera reaccionar, apoyó suavemente una mano sobre mi brazo. Y me dio un beso en la mejilla. Fue apenas un instante. Pero para mí significó muchísimo. Sentí que todo el miedo que había acumulado durante aquella semana desaparecía de golpe. Ella se apartó con una expresión amable. Gracias por confiar en mí. Gracias, por leerla. Hubo un breve silencio. Después ambos sonreímos. Nos despedimos con un simple hasta mañana. Ella caminó hacia el estacionamiento. Yo salí por la puerta principal rumbo a la parada del autobús. Durante todo el trayecto de regreso no pude dejar de tocarme la mejilla. Me sentía ridículo haciéndolo. Pero tampoco podía evitar sonreír. No recordaba la última vez que había estado tan feliz. Mi cabeza repetía una y otra vez la misma conversación. Amo tu convicción. Necesito pensarlo. Gracias por confiar en mí. Cada frase alimentaba mi esperanza. No estaba imaginando una relación perfecta. Simplemente pensaba que existía una posibilidad. Y esa posibilidad bastaba para hacerme sentir bien. Cuando llegué a mi departamento dejé la mochila en el sofá. No tenía hambre. Ni ganas de ver televisión. Solo esperaba una cosa. Un mensaje suyo. Quizá esa misma noche. O quizá al día siguiente. No importaba. Solo quería saber qué estaba pensando. Encendí el teléfono. No había ninguna notificación. Pensé que era normal. Apenas habían pasado unos minutos desde que nos despedimos. Mientras esperaba decidí revisar las redes sociales. Deslicé la pantalla sin prestar demasiada atención. Hasta que apareció una publicación. Era de Wendy. Al principio solo reconocí su fotografía de perfil. Después leí el texto. ¡Qué asco!, se me declaró el rarito. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Parpadeé varias veces creyendo que había leído mal. Volví a mirar. La publicación seguía ahí. Debajo del texto había una fotografía. Mi fotografía. No. Peor. Era la carta. Mi carta. La misma que había escrito durante días. La misma que había corregido una y otra vez para encontrar las palabras adecuadas. Había tomado una fotografía del papel. Mi corazón comenzó a acelerarse. Abrí la imagen. El nombre estaba cubierto con una franja negra. También había ocultado cualquier dato que pudiera identificarme directamente. Pero yo sabía perfectamente que era mi carta. Reconocía cada línea. Cada palabra. Cada espacio. Era imposible confundirla. Las manos comenzaron a temblarme. Seguí leyendo. Los comentarios empezaban a aparecer. Algunas personas escribían cosas como: ¡qué miedo! Hay gente que no entiende las indirectas. Seguro era de esos intensos. Menos mal que no aceptaste. Nadie sabía que era yo. Pero yo sí lo sabía. Y eso bastaba para sentir que me habían arrancado algo por dentro. Sentí una presión enorme en el pecho. Apagué el teléfono. Lo encendí otra vez. La publicación seguía ahí. Esperaba que fuera una especie de error. Una broma de mal gusto hecha por otra persona. Pero estaba publicada desde su cuenta. La misma cuenta donde compartía fotografías de sus libros. La misma donde hablaba de poesía. La misma donde subía imágenes de nuestras partidas de videojuegos. No podía entenderlo. Las lágrimas empezaron a caer antes de darme cuenta. Lloré como no lo hacía desde hacía años. No porque me hubiera rechazado. Eso podía aceptarlo. Lo que no podía comprender era la necesidad de convertir un momento tan personal en una burla pública. Con las manos temblando abrí nuestra conversación. Escribí: ¿por qué publicaste eso? Pasaron varios minutos. Finalmente apareció el indicador de que estaba escribiendo. Su respuesta llegó enseguida. Era una broma. Me quedé mirando la pantalla. Volvió a escribir: no te sientas mal. Después añadió otro mensaje. Además censuré tu nombre.
Nadie sabe quién eres. Sentí un vacío enorme. Contesté. Pero es mi carta. Ella respondió casi al instante. Relájate. No exageres. Solo fue una publicación. Escribí nuevamente. Para mí esa carta era algo muy importante. Pasaron unos segundos. Entonces llegó el mensaje que terminó de romperme. Eres un buen chico. Por un instante pensé que al menos había entendido cómo me sentía. Pero seguí leyendo. Solo que eres extraño. Otro mensaje. Siento que incluso hueles raro. Mi respiración se volvió irregular. Después llegó otro. Eres el típico estereotipo de otaku. Leí aquella frase varias veces. No porque no la entendiera, sino porque me costaba creer que viniera de la misma persona con la que había pasado tantas noches jugando videojuegos. La misma que me pedía recomendaciones de libros. La misma que decía valorar la sinceridad. Las lágrimas seguían cayendo. Escribí una última pregunta. ¿Por qué jugaste así conmigo? Esta vez tardó un poco más en responder. Finalmente apareció su mensaje. No jugué contigo. Luego otro. Simplemente no me gustas. Después añadió uno más. Y deja de actuar como si fuera el fin del mundo. Yo no respondí. Ella continuó escribiendo. No seas nenita. Sentí un nudo en la garganta. Ya ni nosotras las mujeres somos tan sentimentales. Leí aquello sin mover un solo músculo. Y entonces apareció el último mensaje. Aprende a aceptar un rechazo, princesita. La conversación terminó ahí. No porque yo hubiera aceptado sus palabras, sino porque ya no tenía fuerzas para escribir nada más. Apagué la pantalla del teléfono. Lo dejé sobre la mesa. Y por primera vez desde que la conocía, entendí que la persona con la que había compartido tantas conversaciones quizá nunca había sido quien yo creía. Al día siguiente apenas pude dormir un par de horas. Pensé en renunciar. No quería volver a la empresa sabiendo que todos habían visto la publicación. Durante todo el camino imaginé las burlas. Estaba convencido de que sería el rarito para todos. Pero, en cuanto entré, ocurrió algo que jamás habría esperado. Varios compañeros me miraron. Ninguno se estaba riendo. Luis, uno de los vendedores más antiguos, fue el primero en acercarse. Hermano, vimos lo que hizo. Solo asentí. No tenía ganas de hablar. Él negó con la cabeza. Esa chica no tiene cara para burlarse de nadie. En pocos minutos otros compañeros se acercaron. Una compañera dijo. Lo que hizo fue horrible. Otro agregó. Si no quería salir contigo, bastaba con decir que no. Publicar una carta privada es muy bajo. Mientras hablaban apareció Marcos, un empleado del almacén. Escuchó la conversación y soltó una risa irónica. Ahora entiendo por qué me sonaba tanto su cara. Todos voltearon. ¿La conocías? Fuimos a la misma universidad. Hubo silencio. Marcos apoyó una mano sobre la mesa. Ella no siempre fue como ahora. Todos esperaban que continuara. Era la chica más conocida del campus, pero no precisamente por algo bueno. Sacó su teléfono. Buscó unos segundos. Luego sonrió. Ella eliminó todas esas fotos hace años. Uno de los vendedores preguntó. ¿Las conservas? No en redes sociales. Tengo las fotografías del anuario y de varios eventos escolares. Jamás las tiré. Abrió una carpeta. Aparecieron varias imágenes de Wendy años atrás. Había tenido un cambio físico enorme. En aquella época tenía un sobrepeso muy marcado. Vestía siempre camisetas de anime, llevaba una mochila llena de llaveros y era conocida por pasar casi todo el tiempo hablando de videojuegos y manga. Marcos respiró hondo. ¿Saben cuál era el apodo que todos le ponían? Nadie respondió. La pelota otaku. Algunos se quedaron sorprendidos. ¿En serio? Sí. Era un apodo cruel. Muy cruel.
Ella lloraba por eso constantemente. Por eso me da tanto coraje que ahora venga a burlarse de Aarón llamándolo rarito, cuando sabe perfectamente lo que es ser humillada por otros. Luis golpeó la mesa con la mano. Entonces merece probar de su propia medicina. Yo levanté la vista inmediatamente. No. Pero ya era tarde. Marcos caminó directamente hacia la impresora de la oficina. Conectó una memoria USB. Comenzó a imprimir hoja tras hoja. Cuando vi lo que salía sentí un vacío en el estómago. Eran aquellas fotografías escolares. Encima de cada una aparecía un enorme título en letras negras. La pelota otaku. 1, 2, 5, 10, 20 copias. Luis soltó una carcajada. Ahora sí. Entre varios comenzaron a repartirlas. Yo repetía que no lo hicieran. De verdad, ya déjenlo así. Pero nadie escuchaba. En cuestión de minutos las hojas estaban pegadas por toda la empresa. En el comedor. En el área de descanso. En la entrada. En el almacén. En la sala donde esperaban los clientes. Incluso alguien colocó una justo frente al reloj checador. No era una simple fotografía. Era un recordatorio enorme del pasado que ella había intentado borrar durante años. A las 9 en punto Wendy llegó. Entró sonriendo. Dio apenas 3 pasos. Y se quedó completamente inmóvil. Miró la primera hoja. Después la segunda. Luego otra. Su rostro perdió completamente el color. Las manos comenzaron a temblarle. Caminó lentamente hacia una de las fotografías. La arrancó. Corrió hacia otra. También la arrancó. Pero había demasiadas. Cada vez que quitaba una encontraba otra más. Entonces leyó el título. La pelota otaku. Se quedó congelada. Su respiración empezó a acelerarse. No. Susurró tan bajo que apenas pude escucharla. No. Volvió a decirlo. Luego comenzó a llorar. No era un llanto silencioso. Era un llanto desesperado. ¿Quién hizo esto? Nadie respondió. Ella seguía arrancando papeles. Pero estaban por todas partes. De pronto empezó a respirar muy rápido. Demasiado rápido. Se llevó una mano al pecho. La otra a la cabeza. Intentó hablar. No podía. Sus piernas comenzaron a fallar. Terminó sentándose en el suelo mientras lloraba desconsoladamente. Quítenlas. Quítenlas todas. Varias personas seguían observándola. Algunos reían. Otros simplemente miraban en silencio. Ella repetía una y otra vez. No otra vez. No otra vez. Entre lágrimas comenzó a decir frases sin sentido. Pensé que ya nadie. Pensé que eso había terminado. Yo ya no soy esa persona. Era evidente que estaba sufriendo un ataque de ansiedad. Respiraba con dificultad. No podía controlar el llanto. El gerente salió inmediatamente de su oficina al escuchar el escándalo. Cuando vio todas las fotografías pegadas por el edificio entendió que aquello era muchísimo más grave de lo que imaginaba. Pidió retirar absolutamente todo. Después llamó a Recursos Humanos. Y ordenó que tanto Wendy como Marcos, junto conmigo y algunos testigos, entráramos a la sala de juntas. La reunión duró casi 1 hora. El gerente revisó primero la publicación donde Wendy había subido mi carta llamándome el rarito. Después observó las fotografías impresas que todavía conservaban como evidencia. Cuando terminó de escuchar ambas versiones apoyó las manos sobre el escritorio. ¿Lo que hiciste tú? Miró a Wendy. Fue una humillación pública hacia un compañero. Ella bajó la cabeza. Después giró hacia Marcos. Y lo que hiciste tú fue convertir este lugar en un campo de batalla. Marcos respondió sin discutir. Lo sé. El gerente respiró profundamente. Finalmente tomó la decisión. Los dos quedan despedidos con efecto inmediato. Hubo silencio.
Wendy no dijo nada. Solo lloraba. Marcos simplemente asintió. Recogieron sus pertenencias y abandonaron la empresa por puertas distintas. Pensé que ahí terminaba todo. Pero 3 días después ocurrió algo inesperado. El gerente me llamó a su oficina. Cuando entré vi a Marcos sentado frente a él. Me sorprendí. El gerente cerró la puerta. Lo que voy a decir aquí queda entre nosotros. Nos miró a ambos. Legalmente y frente al resto del personal tuve que despedirlos a los dos por el conflicto. Era lo correcto como empresa. Hizo una pausa. Pero también sé perfectamente quién inició todo esto. Miró directamente a Marcos. No apruebo lo que hiciste. Fue inmaduro y poco profesional. Marcos asintió. Lo sé. Entonces el gerente añadió algo que me sorprendió. Sin embargo, tampoco soporto a las personas que humillan a otros y luego, cuando reciben una respuesta, exigen un trato que ellas nunca dieron. Hubo unos segundos de silencio. Ella cruzó una línea al publicar una carta privada solo para conseguir burlas en Internet. Eso habla muy mal de su carácter. El gerente abrió una carpeta. Sacó un contrato. Lo colocó frente a Marcos. Oficialmente estás recontratado. Pero nadie fuera de esta oficina necesita conocer los motivos. Para el resto seguirá siendo una decisión administrativa. Marcos lo miró sorprendido. Gracias. El gerente negó con la cabeza. No me des las gracias. Solo procura que nunca vuelva a pasar algo así. La próxima vez, utiliza los canales correctos. Porque aunque entiendo por qué reaccionaste, no puedo permitir que una empresa funcione de esa manera. Marcos firmó el nuevo contrato. Cuando salimos de la oficina caminó junto a mí unos metros. Luego sonrió con tristeza. ¿Sabes qué aprendí de todo esto? Lo miré. Que vengarse puede sentirse satisfactorio durante 5 minutos. Pero el desastre que deja después dura mucho más. Y, por primera vez desde que toda aquella historia comenzó, sentí que tenía razón.